Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Espero que se sigan cuidando como siempre. Espero que estén alimentándose sanito, hidratándose muy bien y quedándose en sus casitas lo más que puedan. Traten de no salir si no es necesario. Yo sigo encontrándome con alguno en el centro, con más de alguno me pillo cuando salgo a comprar. Allá andan comprando. Yo quiero que cuando retomemos las clases presenciales, verlos a todos, que no me falte ninguno. Ya, así que espero que se sigan cuidando como lo están haciendo hasta ahora. Seguimos con la entrega de los yokis, todavía me faltan algunos. Así que ahí mándenme un WhatsApp, avísenme cuando están disponibles para pasar a sus casitas a dejárselos. Se me olvidó el otro tema que les iba a conversar. Hoy día vamos a trabajar en silla, así que por eso en la clase pasada no les pedí ningún implemento, ya, porque hoy día vamos a trabajar solamente con sillita. Vamos a hacer un poquito de fortalecimiento del tren inferior. Antes, claro que por supuesto, nuestros bailecitos de siempre para ir calentando el cuerpo, para ir activándose todos nuestros sistemas. Espero que hasta ahora sigan las clases. Ya me acordé lo que les iba a comentar. El otro día yo siempre les pido reportes, entonces tienen que mandarme sus fotos o algún videíto en el que yo los pueda ver que están realizando las clases. Y me llegó un video de la señora Hermelinda, pero que no estaba haciendo la clase de adulto mayor, estaba haciendo la clase de GAP. No sé si ustedes han tenido tiempo de mirar en YouTube las otras clases que estoy haciendo. Y estoy haciendo la de adulto mayor y otra clase de GAP. El GAP es para gente joven, adulto joven, dueñas de casa que estén activas todavía, no para adulto mayor. Y ella las estaba haciendo, esa adulto mayor, estaba en el piso haciendo un abdominal. Que yo sé que hay personas adultas que les cuesta, adultos jóvenes, o sea, adultos, no sé, 50, 40 años, que yo he visto que les cuesta realizar ese tipo de ejercicio. Y ella con sus años que tiene lo estaba realizando. Así que en vez de hacerle un tirón de orejita a la señora Hermelinda, felicitaciones porque está súper bien. Su condición física es súper buena, pero hay que cuidarse. Ustedes saben la finalidad de nuestra clase es mantener y ir mejorando las capacidades físicas que ya tenemos. Y ya está súper bien. Pero señora Hermelinda, y ahí para todos, tienen que fijarse que a la clase que entran es la clase de adulto mayor, ya, porque no solamente que me vean a mí ahí y pongan la clase, porque yo tengo otro horario en el que hago las clases de GAP y ese es un ejercicio muy fuerte para ustedes, no lo pueden hacer, ya, así que tienen que fijarse cuando no entran, porque si entran a las 10 de la mañana, ahí dice el estreno de la clase. Entonces ustedes saben que la clase que se está transmitiendo el martes y el jueves, que dice ahí estreno, con una letrita rojita abajo del video dice estreno, ahí ustedes entran, bueno, al lado en todo caso dice adulto mayor, pero ustedes saben que la que se estrena en esa hora es la clase que les pertenece a ustedes, que es creada, dirigida solamente para el grupo de adulto mayor, ¿ya? Y las otras que están en otro horario, no, esas son para otro tipo de público. Ya, igual don Alfredo también le pasó lo mismo. El otro día me llamó, profesora, me dijo, casi me morí con los ejercicios que nos hizo. Y yo le dije, pero ¿y cómo si todavía no estaba haciendo la clase de adulto mayor? ¿Qué clase vio usted? Una que estaba ahí en YouTube, claro, pero parece que la transmitieron por el canal 5 esa. Y don Alfredo estaba haciendo también la clase de GAP. No quiero yo que se me enferme ni que se me lesione ninguno. No estamos en los tiempos como para ir al consultorio por un dolor de espalda, ¿ya? Así que acuérdense, fíjense bien que diga adulto mayor. Cuando ustedes buscan Deportes Quillón, ingresan y pongan suscribir. Se meten a YouTube, Deportes Quillón, pinchan para entrar y ahí al lado donde dice Deportes Quillón, el logo, hay una barrita roja que dice suscribirse. Entonces ahí ustedes tienen que pinchar y ahí me parece que les llega el mensaje los martes y los jueves cuando se estrena un video. No, bueno, les llega
todos los videos, en realidad parece. Pero es que se van subiendo, pero ustedes tienen que preocuparse los martes y los jueves a las 10 de la mañana de hacer sus clases. El otro día se atrasó una clase, que hubo un problema con YouTube, y bien poquitos me hablaron para avisarme. Eso quiere decir que están haciendo muy poco en la clase en el horario que corresponde. Ya tienen que ponerse las pilas, hacer la clase martes y jueves, son solo 2 veces a la semana. Ya, después de todos los pequeños recordatorios, tirones de oreja y felicitaciones, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Ya les dije que hoy para la siguiente clase no les voy a decir nada, pero les tengo una sorpresita guardada, ojalá que les guste. Eso nada más les voy a adelantar para que estén ahí pendientes de su próxima clase, el martes a las 10 de la mañana. Y no se les olvide. O pongan ahí alguna alarma en el teléfono. Ya, espero que tengan su agüita a mano, se hayan hidratado bien durante la mañana y espero que también durante la tarde. Así que vamos arriba a comenzar primero con la movilidad articular. Vamos, cuellito en péndulo de un lado al otro. Relajen ese cuello. Relajen, relajen. Con el peso del cuerpo, de la cabeza, realicen el movimiento. Vamos, quedo en el centro, hacia un lado y al otro. Solo cabeza, no hombro. Como si le estuvieran hablando de un lado hacia el otro. Quedo en el centro. Dejo caer la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Vuelvo al centro, vamos, abajo y detrás. Se compra los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Ay, dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría. Vamos, hombros arriba y bajo. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con 2 amigos. Macarena Arriba y atrás. que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con 2 amigos. Vamos adelante. No sé si se dieron cuenta, pero yo ando. El primer día que empiezo la clase con polerón, porque hoy día está un poquito más helado que los otros. Vamos, toco hombro y estiro los brazos. Vamos, moviendo esa cadera. Bien grande, suelten todas las articulaciones del cuerpo. Vamos al otro lado. Los materiales que le pedí la vez pasada tienen que guardarlos todos, las botellas con agua, las pelotitas, todo guárdenlo, que lo vamos a ocupar en algún momento, nuevamente. Macarena, dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría. Vamos, rodillita. Para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hacia un lado. dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Voy al otro.
piececito. Acuérdense, tengan algo a mano. Tengan algo a mano para que se puedan afirmar. Y ahora sí empezamos con el bailongo. Así que nos sacamos el polerón. Ahí, traten de estar en punta de pie. Punta de pie. Así, punta de pie. Muevan los brazos. Ahora sí. Vamos, calentando ese cuerpo. El swing, para que sepa, brother. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. A mí me 4, gusta 1, ver 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en La cintura. yo de la cabeza. A mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura, yo de la cabeza. Pie delante. Al baile llama la atención, tiene el escenario, ella se roba el show, baila con su estilo como un figurín, por eso es que yo digo que esta negra tiene swing. 1, 2, 3, 4. A mí me gusta ver Vamos, manténle el puesto. con que esa morena mueve la cintura, Soltando la cintura. cuando llega al baile. Adelante. Tiene el escenario, ella se roba el show, baila con su estilo como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing. Y Bien. y baila, y goza, qué lindo, y tiene, y baila, y goza, qué lindo, Vuelta. pero qué swing, y no me la doy, Juanito. Al otro lado. Arriba. Y tiene, y baila, qué lindo, y goza, y tiene, y baila, y goza, con mucho. 1, 2, Ok, mujeres. 3, 4. Suelte, suelte. Vamos. Y suelte. Sigo. 1, 2, 3, 4. 4. Vayan ustedes contando también. La cadera mueve Un poquito hacia abajo. Arriba. Baje un poquito. La cintura mueve de arriba abajo y por eso dale, dale para abajo. Acaba con todo si sube arriba. Por eso le dice el dueño del Y baila, y Con un pie adelante. qué lindo, y tiene, y baila, y goza, con mucho. Ahora, mujeres. Queda bien el puesto. Ahí, marchando de la punta del pie. Vamos con ganas. La vueltita. Al otro lado. Vamos, vamos. Rosario. Muy bien, tomen agüita.
que seguimos al tiro con la otra canción. Masivo. Elvis, Blake, Skills, Aoki. Esta canción ustedes ya se la saben. Me llena de sabor y esa blanquita tiene algo que me arranca el descontrol. Va haciendo. Dame 2 de azúcar, dame 3 de azúcar. Aquí morena, dame 1 de azúcar. Dame 2 de azúcar, dame 3 de azúcar. Aquí morena, Vamos con energía arriba. Y tranqui. Ahora sí rápido. Y la vuelta. 4. 1, 2, 3, 4. Los bracitos juntos van adelante. Pie derecho. Vueltita. Cambio de pie. Y tranqui. aquí morena, dame 1 de azúcar. Dame 2 de azúcar, dame 3 de azúcar. Aquí morena, Vamos arriba. ¡Revista! ¡Vamos a tu gana! ¡Y esa vuelta! 1, 2, 3, 4. ¿Pueden seguir contando ustedes? Soy Gráfico. número 1. Soy puertorriqueño como Dari ninguno. Dame Suavecito. azúcar, no se llama la fe. Pa' que se mezclen a mi piel café. Más un Padre poquito. negro, madre blanca, los colores más bacanos. Por eso es que veo a todo el mundo como un hermano. Adelante, un brazo. Se buscan voluntarias para darle al Y la vueltita. Oh, oh, oh. se buscan voluntarias para darle al party. Dame azúcar, dame 2 de azúcar, dame 3 de azúcar. Tranqui. Aquí morena, dame 1 de azúcar, dame 2 de azúcar, dame 3 de azúcar. Aquí morena, ¡Vamos arriba! dame 2 de azúcar, dame 3 de azúcar. Aquí morena, ¡Vamos! ¡Vamos los brazos! aquí morena. 4, 1, 2. Estiren esos brazos con ganas. Vamos, pie adelante. 1, 2, 3 y la vuelta. Muy bien. Vamos, vamos. Seguimos tomando agüita. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre Again. a la vida, Vida. a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Vueltita. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que Vamos. tiene la ¡Hey! Ahora con doble. ¡Hey! 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 Cuando estés perdido y no Eso. sepas dónde Vuelvo al vas, centro y te paro. recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Póngale un poquito más de Recuerda ritmo. los consejos de mamá y con la bendición de tus ancestros
Vamos, vamos con todo el ánimo. Seguimos bailando, no se me desmotiven. Ah, está. Hoy día puse por ¿Y ahora cómo vamos a bailar? El baile del gusano, primo. También lo hacíamos el año pasado. Ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano. Se levantan las manos haciendo un movimiento sensual. Con ganas ese movimiento sensual. Ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano. Levantan las manos. haciendo un movimiento sensual. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, 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 así. Y ahora, El gusano muere, muere, vamos. el gusano muere. Apure un poquito. Muere, muere, el gusano muere. Y esto Ahí está. es el cuadrero de su primo. Así, así, así nomás. Y que la baile, compadre. El baile del gusano, compadre. mano arriba. Ahora les voy a Acuérdense que vamos cambiando el pie. cómo se mata el gusano. Se levantan las manos haciendo un movimiento sensual. Ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano. Se levantan las manos haciendo un movimiento sensual. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, 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 así. Vamos. El gusano muere, muere, el Rápido. gusano muere, muere, Mátese el gusano. muere, el gusano muere. Y que suene esa conjura salvaje, primo. Vamos, vamos moviendo esa cadera. A ver cómo mata el Vene, gusano. vene. Con su cubo Héctor y esa conjura salvaje. ¡Eso es, primo! Ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano. Se Vamos, levantan arriba. las manos haciendo un movimiento sensual. Ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano. Se levantan las manos haciendo un movimiento sensual. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, 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 así. Ahora El sí. gusano muere, muere, el gusano muere, muere, el gusano muere, muere, el gusano muere. El gusano se mata así, 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 así. Apuró. Muere, muere, el gusano muere, muere, el gusano muere, muere, el gusano muere. Y así lo vamos, primo. Repita. El que tenga acompañante, que lo saca a bailar. del sur. Ay, del brazo más con pareja. Igual como lo hacíamos en la clase. Los que no nos quedamos solitos nomás. Bien. Vamos, vamos a tomar agüita que seguimos. ¿O no? Sí. Vamos, palma arriba, ustedes hasta se la saben. A mí esta canción, la letra, escúchenla, me gusta. Vivo contento, sabroso, bailando, sonriéndole a la gente, cambiando el ambiente fresquito por dentro. Contento. Miro las flores, los pájaros que vuelan y el cielo azulito. ¿Qué es una estrella? Qué rico me siento. Contento. El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, Vamos, ponele. maravillosas. Yo no me quejo, no hay tiempo. Esta noche me he visto de gala, me pongo bonito, que sea con pijamas, me siento ¿Cómo me siento? Contento. Estoy contento.
bueno. Muy bueno. Y sigo andando, no importa que me miren, yo canto a todo volumen, canciones bonitas. Yo vivo todo el tiempo Contento. el camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas. Yo No me quejo. pues no tengo Tengo tiempo. tiempo. Esta noche me visto de gala, me pongo bonito que sea de pijamas, me siento contento, estoy contento por dentro y vivo lleno de felicidad. Contento por dentro, amo la vida y amo a los demás. Jorge Luis. Cha, 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 sí. Soltamos el hombro. A ver, todos pendientes con este baile. Que comienza en Canadá y termina en Buenos Aires. Oh. Dale duro esa maraca, dale esa copa. Pa' que bailen las muchachas. Desde España hasta Japón. No sé, hombre, suelta. Sigo, pa' que se soltamos. defienda. Uy, ya. Toma aire, voto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Tomen agüita, descansen. A mí al menos me encanta la canción que pasó Contento, porque si ustedes se dan cuenta la letra es súper motivadora. Bueno, a mí al menos me motiva. Habla de que ustedes tienen que estar siempre contentos, no amargarse, no preocuparse, no hay tiempo para eso. Yo sé que a todos de repente nos llega el bajón o nos enojamos por alguna cosa, pero la idea es siempre tener un ánimo positivo, un pensamiento positivo. No ya enojarse, pero no enfrascarse en la discusión a lo mejor y no quedarse metido en eso. Siempre tirar para arriba, ser positivo. Así que ahora vamos a ordenar todos nuestros materiales para seguir con la segunda parte de la clase. Busquen su sillita porque regresamos con la segunda parte de nuestra clase. Ahí sí empezó a sonar nuestra música. Estamos listos para dar comienzo a la segunda parte. Yo ahí ya tengo mi sillita lista. Ustedes igual vayan a buscarla y la traen para que empecemos la clase del día de hoy, la cual vamos a trabajar más que nada el tren inferior en una sillita. Tomen agüita, descansen un poquito después de nuestro baile. Ahí nos echamos una arregladita. Quedamos a lo mejor todos medio despeinados y cansados después de la primera parte, pero es normal. Normal cansarse cuando uno está haciendo ejercicio. Lo importante es seguir. Ustedes saben, son grandes y responsables. Son grandes y responsables. No grandes y responsables. Separada. Grandes y responsables. Entonces ustedes saben hasta dónde llegar, hasta dónde seguir. Eso es igual una de las cosas que me gusta trabajar con ustedes, que saben hasta dónde exigirse. Y lo hacen. No se quedan ahí en el que no pueden. Bueno, algunos. Pero la mayoría saben hasta dónde llegar. Entonces son muy responsables con ustedes mismos y con su cuerpo. Ya, aquí está bajita la música, así que esperemos que no hoy día no interrumpa en la explicación de la clase. Ya vamos a comenzar igual que todas las otras clases. Vamos a hacer una pasadita y después vamos a hacer la otra. Al principio estamos haciendo 2 pasadas porque en la primera parte de la clase, o sea, en la primera parte de los ejercicios, se explica harto, pero ya así cuando ustedes vayan tomando el hilo, la idea es repetir unas 3 veces la secuencia de los ejercicios. O sea, la idea es ir haciéndolo más rápido para ir mejorando un poquito y no quedarnos siempre en las 2 repeticiones. Ya, así que tienen que estar, ustedes tomen conciencia de su cuerpo, de sus movimientos, vayan internalizándolos, vayan recordándolos, vayan pensando igual
de todas las cosas, todos los ejercicios que vamos haciendo, ¿ya? Por eso también ese es uno de los motivos por el cual se repiten las canciones en las clases, porque yo no quiero que ustedes lleguen, bailen y me sigan. La idea es estimular también un poquito la cognición mientras estamos bailando, estimular la coordinación, la concentración. No sé si les dije concentración. No. Pero ese es uno de los objetivos también de la primera parte, que ustedes vayan aprendiéndose las coreografías. Ya vayan haciendo trabajar su mente y su cabecita, que todavía lo tienen súper activa, súper bien. Y se vayan aprendiendo las coreografías. Hay varias que vienen del año pasado. Ahora tenemos unas poquitas nuevas solamente, pero después al correr del tiempo vamos a ir renovando las coreografías. Le ponemos unas del año pasado para que no se sientan tan ajenos y no anden tan perdidos, no se desmotiven. Pero tampoco las vamos a ir cambiando y la idea es que ustedes se las vayan aprendiendo. No me digan que no puedan, porque yo sé que se pueden aprender coreografías. Ya, así que ahora vamos a la silla con nuestra clase del día de hoy. Espero que mientras yo hablaba, ustedes descansaran, fueran a buscar su silla y tomaran agüita. Yo aquí, como siempre, tengo la planificación de mi clase ya hecha. Vamos a hacer ejercicios sobre la silla y de pie. Y vamos a ir variando. Primer ejercicio. Vamos a llevar manos adelante, rodillas al pecho. Vamos a ir manos adelante, rodillas al pecho. Y marchar, pero tratamos de levantar lo más que se pueda las piernas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Lo vamos a repetir varias veces. Yo les voy a decir hasta dónde. Ya, vamos, comenzamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Como si fueran enojados caminando. Vamos. Siga. 4 y 4. 3, 4. Vayan contando ustedes también en su casa en voz alta. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sigan mientras yo le pongo play aquí a la música. Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Vamos, quedémonos ahí ahora. Vamos, levante rodilla lo más que pueda, mueve esos brazos como si fuera caminando enojado. Vamos, descanso. Soltamos las piernitas, soltamos los bracitos y nos vamos por nuestro segundo ejercicio. Ustedes se van a ubicar por detrás de la silla. Y la voy a dar vuelta aquí, no. Yo le doy vuelta para que ustedes me puedan ver de lado. Pero la idea es que ustedes no se preocupen de dar vuelta a la silla. ¿Ya? Ustedes se ubican detrás nada más y realizan el ejercicio. Vamos. Levanto. Mientras menos se apoyen de la silla, mejor. Los que puedan, ténganla ahí. Cerquita de las manos de apoyo cuando la necesitan, se apoyan. Los que sienten inseguridad y no quieren hacer el ejercicio sin el apoyo de la silla, no lo hagan sin el apoyo de la silla. Apóyense en ella y realicen el ejercicio. Y si quieren, vayan de a poquito tanteando cómo van y se van separando de a poquito. Se sujetan otro poco. Me suelto y vamos viendo qué tal el equilibrio. ¿Ya? Vamos, vayan intentando de todas las formas. Me apoyo y de a poquito, no sé, a lo mejor con una mano. Después la voy sacando a poco, pero acuérdense que cuando necesitan de un apoyo, como cuando hacemos la movilidad de tobillo, yo siempre les digo, si pueden, no separen el pie del piso, no lo hagan acá, si yo estoy aquí, no lo hagan acá arriba. La idea es que sea cerquita de su apoyo, o sea que si lo necesitan, me apoyo y no pasa nada. Lo mismo en este ejercicio. Vamos, voy arriba, mi apoyo lo tengo aquí, cerquita. Si yo siento alguna inseguridad, un pequeño mareo, que pierdo el equilibrio, me apoyo al tiro.
No espero estar ya como casi cayéndome para buscar mi apoyo, porque ahí de poco y nada va a servir. Debería tenerlo ahí siempre seguro y a mano. Ya, vamos, segundo ejercicio. O sea, tercer ejercicio ya, vamos. Estoy seguro que ustedes se dieron cuenta. Ya, aquí, apegaditos atrás. Acuérdense que la idea es que sea una silla firme, que no los va a abandonar en medio del ejercicio. Estiro las dos piernas y los dos brazos al mismo tiempo. Ya comencemos. Cuando estiro, si quiero, abro los deditos y los cierro aquí, los cierro, ahí los abro. Entonces también estamos trabajando la movilidad articular de las manos. Ya no solamente de los brazos y de las piernas, sino que también incluimos las manitos. Estire con fuerza, lo más que pueda. Como si estuviera tirando por fuera la mala vibra ahí. Que se vaya, que se vaya. Vamos, 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 vamos. No se esfuerza un poco porque ya los brazos arriba, solamente adelante. Vamos, vamos. 5 más. 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. Bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Ustedes igual pónganse atrás de su sillita y aquí me pongo de lado para que ustedes me vean. Pego patadas. Una patadita atrás, pero yo no quiero que la patada sea como que a lo loco, que me dé un tirón en la cadera o en la rodilla, no. Una patada, como si tuviera que correr algo pesado que se atrás mío. Yo no voy a correr con un movimiento explosivo así. Yo voy a correr de a poco, con fuerza. Vamos, pateando ustedes. Igual, traten de no irse hacia adelante. La pierna hasta donde llegue y la estiramos hacia atrás. Ya, traten de llevar el pecho lo menos posible hacia adelante. Por ejemplo, uno tiende a inclinarse un poco hacia adelante, pero traten de que ese no sea su movimiento principal. Ahora nos estamos concentrando en la patadita atrás. Ya. Si me quedo un girar hacia adelante con la intención de que el pie llegue más atrás, más arriba no es necesario. Concéntrense en mantener la postura de la espalda derechita, el pecho se le vaya lo menos posible hacia adelante y la patada atrás. ¿Ya? Conciencia del cuerpo. Vamos, y no tiro una patada, me quedo, sale la otra, no, tratemos de llevar un movimiento constante, que sea rápido, ¿ya? Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno. Ahora me apoyo de la silla y voy a separar las piernas y a juntarlas. Aquí a mí la silla a veces me queda un poquito alta. La idea es que usted igual busca una silla en su casa que les quede cómoda. Los que queden con los pies en puntitas para tocar el piso. Vamos. Abro, cierro. Abro, cierro. Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura, yo de la cabeza. Vamos a hacer 20. Entonces llevaremos. Cuando llega Llevamos 10. llama la atención, 11. No se le falta, no pierde la postura. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Excelente. Siguiente ejercicio. a mí me gusta ver con la sabrosura. Ustedes igual atrás de su sillita. Aquí me voy a ubicar yo. Vamos a abrir. A ver, voy a abrir. Llama la atención. Vamos a hacer 10 por un lado, 10 por el otro. Voy a dejar ahí solamente la silla. Ustedes la idea es que la tengan el espaldar de frente a ustedes para que se puedan sujetar. Vamos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso porque después vamos a repetir nuevamente toda la tanda de ejercicio. Como vamos con el tiempo excelente. Vamos. Sentaditos. Me paro y voy con los brazos arriba. ¿Ya? Comenzamos. 1, 2, 3. Cuando me siento me apoyo atrás. 4. Vamos llevando esos brazos bien arriba. La cadera mueve negra del swing porque Bien. Descansamos. Si quieren tomar un poquito de agua. la cintura mueve de Para terminar la primera dale, vez. dale para abajo, acaba con todo si sube arriba. Por eso le dicen dueña del Y baila, y goza, qué lindo, y tiene, y baila, Vamos. y goza. Ustedes acuérdense atrás de su silla. Lo que vamos a hacer es, me voy a equilibrar primero sobre un pie. Voy a tratar de apoyarme de la silla lo menos posible. Aquí, estoy bien firme, apoyo mi silla, levanto mi pie. Acuérdense, voy a levantar esto para que se vea ahí. Lo levanto poquito. No lo solté con la pierna de arriba. Poquito, cosa que si pierdo el equilibrio, acuérdense, tengo mi apoyo ahí al tiro. Vamos, estoy con un pie arriba, el otro en el piso y trato de irme soltando lo más que pueda de la silla. Una mano, pero la mano va a estar cerquita de su silla, de su apoyo. Trato de estar soltando de a poco y trato de aguantar lo que pueda, vuelvo, otro poquito. Ahí ustedes van probando, si necesitan el apoyo se sujetan, si no mantienen. Yo sé que hay algunos que tienen muy buen equilibrio, otros que les cuesta más, entonces deben irlo trabajando. Vamos a cambiar de pie. Acuérdense, levántenlo poquito de pelo del piso, no más de 10 centímetros. Que no sobrepase el talón hacia arriba de la pierna. Ahí, cerquita del piso, en caso que no necesitemos el de apoyo. Vamos. Y también las manos. En el momento que yo me siento inseguro, necesito apoyo, lo tomo. No espero ya estar cayéndome como les decía adelante para poder ocuparlo. Lo primero es su seguridad. Vamos, tratamos ahí de aguantar un poquito. Y descanso, bien. Vamos, piernas arriba, voy a cruzarlas. ¿Ya? Comienzo. Vamos, sin descanso. Después de levantar la pierna, pueden hacerlo del piso, una sola. ¿Ya? Pero yo sé que la mayoría puede hacer este ejercicio. Vamos fortaleciendo las piernas para que más adelante hagamos la mayoría de los ejercicios de pie y tengamos unas piernas firmes que nos puedan sostener bien el peso del cuerpo y podamos soportar bien el resto de los ejercicios que vamos a hacer más adelante. Descanso. Ya, vamos a llevar las piernas a un lado, los brazos al otro. Revolver al centro, pasar a un lado. Ay, cuesta un poquito coordinarse. Ya, así que primera vez que hacemos este ejercicio, vamos a ir de a poquito. Ya, comenzamos. Pies a un lado, manos al otro, punto en el centro. Traen hacia un lado, al lado contrario.
Eso. Cuesta mover un poquito las piernas. Vamos, intentémoslo. Hágalo al ritmo de la música, que le hace más fácil. Descanso. Muy bien. Tomen agüita, porque ahora se nos viene la segunda parte. Espero no haya estado tan pesadita la primera parte para ustedes, pero hayan andado bien. Ahora vamos a preparar la segunda parte. Ustedes saben que la segunda parte siempre va más rapidito, va más fluido. Tomen agüita. Ya. Ahora vamos a hacer el primer ejercicio sin manos, solamente rodillas. ¿Ya? Rodilla arriba. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido que la primera vez. Así que atentos. Vamos, posición. Si quieren apoyadito atrás, si quieren sentados, pero lo importante es que la espalda esté siempre derecha. ¿Estamos listos? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, traten de llevar el ritmo. Debes brindar amor para Suba. vivir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre. Vamos. Ahora sí incorporamos brazos. Vamos, como si fuéramos caminando enojados. Acuérdense que esta es la última pasadita que hacemos. Aguanten ahí, están cansaditos ya. Ya poquito, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Descansemos. Muy bien. Y seguro que vayan cansados. Pero eso es bueno, el corazón ahí se está estimulando. Está trabajando más rápido. Siguiente ejercicio. Vamos, arriba. No voy a mover la espalda de la silla. Yo lo voy a hacer aquí al ladito. Y vamos a ir arriba. Cada uno a su ritmo. Traten de que no sea el ritmo más cómodo, lo más lento. Vamos. Traten de ir apurando un poquito el paso. Al mismo que voy yo ahora estamos bien. Tengan siempre el apoyo de alguna cosita al lado cuando estén realizando actividad física. Muy bien, cambiamos, volvemos a la silla. Ahora, extendíamos la rodilla y los brazos salían adelante. Ya, comenzamos, vamos. Encuentren su ritmo de trabajo y síganlo. Vamos. El ritmo que a ustedes les parezca más cómodo, pero cuando no sea tan lento. Yo también puedo ir a lo mejor más lento, pero yo sé que yo puedo un poco más. Así que vamos, que todos podemos. Con ganas, con alegría, con optimismo. Aguantemos un poquito. En este ejercicio así los brazos duelen un poquito, pero es porque el músculo está ahí trabajando, se está viendo obligado a moverse más de lo normal. Descanso. Vamos, apóyense a su sillita, pasaditas atrás. Ya saben cómo es la dinámica. Ya saben que no es de un repente así como si algo le estuviera picando. Ay, que me asusto y el sacudo es rápido. No. Vamos a bailar el baile
Gusano primo, al ritmo de los cuarteros. Como si tuviera que mover algo pesado hacia atrás, como que me costara moverlo. Así es el movimiento. Ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano. Se levantan las manos haciendo un movimiento sensual. Vamos. Estire, con fuerza atrás. Pero es lo mismo que es rápido. En serio, piensen que están moviendo algo pesado. Pónganse en su mente que hay algo que necesitan mover. Se levantan las manos haciendo un movimiento sensual. Última. ¿Y cómo se mata el gusano? Muy bien. Así, se mata así, se mata así, se mata así, se mata así. Muere gusano, muere. Ahora. No muere, muere gusano, muere. Vamos, apoyadito, vamos a superar las piernas y juntarlas. Comenzamos. Y esto es uno de los cuadros de su primo. Así nomás. Bien que la bonito, compadre. El baile del gusano, compadre. Si su silla es media alta como la mía, claro, por lo que tienes que desplazar las piernas sobre la silla, pero sin más cositas, la idea es que las puedas levantar. Levantan las manos ¿Ya? haciendo un movimiento Levanten, sensual. separen, levanten, junten. Y ahí sí voy haciendo el ejercicio de a poquito. Ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano. Vamos, traten de hacer unas poquitas repeticiones que nos quedan levantando. Movimiento sensual. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así. Cambiamos de ejercicio. Así. Muere gusano, muere. Muere gusano, muere. Muere gusano, muere. Muere gusano, muere. Manito apoyada en el espalda de su silla, acuérdense, como si yo estuviera acá atrás. ¡Ánimo, viejo! Separo, vamos, comenzamos el tiro. Con su compa Héctor y esa concuna salvaje. ¡Échale, primo! 7, 8, 9, 10, 11, 2. Acción 1, 2, espérate, tengo 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, sentaditos. Levantan las manos haciendo un Sentadilla arriba. Ya comenzamos. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, se mata así. Con la menor ayuda posible para ponerse de pie. Acuérdense que si necesitan ayuda, háganla, tomen la ayuda. Se afirman de lo que necesiten y me pongo de pie. Brazo arriba, háganlo así. Los que tengan un poquito más de dificultad, háganlo a su ritmo, los que puedan, siguen este ritmo que estamos llevando hasta ahora. No se sientan presionados porque a lo mejor yo voy un poquito más rápido y ustedes un poco más lento. No. Cada uno a su ritmo, acuérdense. Cuatreros del sur. Lo importante es que no la como ir a hacer pasar la flojera. ¿Ya? Vamos, última. Y quedamos. Vamos a seguir a ver cómo está. Y arriba, y ahí mantengo. Acuérdense, si necesito con las dos manos, me apoyo con las dos manos. Si puedo con una, me apoyo con una. Si puedo, si me siento seguro sin ninguna mano de apoyo, me quedo sin ningún apoyo. Lo importante es que sea de una manera que ustedes se sienten seguros. Cambien, no me voy a cansar de repetirlo. Pero lo importante es que lo tengan siempre presente. ¿Ya? No se me vaya a caer alguno. Imagínense que está alguno en su casa solito realizando los ejercicios y se cae. Sería del terror. Así que tienen que la seguridad antes que todo. Vamos, estamos aquí esperando, fortaleciendo un poquito el tobillo y descanso y vamos al siguiente ejercicio. Vamos, cruzamos piernitas.
Y vamos a pasar, terminamos aquí, vamos a pasar al tiro al siguiente ejercicio. Esta mañana amanecí celebrando que sigo respirando, que triunfo tan grande, Diosito es muy bueno. La idea es poder pasar así de rápido de un ejercicio al otro. Para que me miren, yo canto todo volumen, canciones. Pero ya más adelante cuando tengan más costumbre, cuando estén más acostumbraditos al El ejercicio. camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas, yo no me quejo. Ahí sí, Pues no tengo tiempo. nos va a correr el sudor. Esta noche me visto de gala, me pongo bonito, que sea de pijamas, me siento contento, estoy contento. Y quedo. Excelente, muy bien. Tomen agüita. Vamos a estirar un poquito ahora. Vamos. Cadera bien adelante de la silla. Me tomo del espaldar. Inclino adelante lo más que pueda. No sobresalga. Si no llego atrás, no importa. A ver, todos pendientes con este baile que comienza en Canadá y termina Yo en estoy Buenos Aires. sentado, los brazos. Me pongo de lado, acuérdense para que ustedes me puedan ver. No para que ustedes también se pongan de lado. Vamos, punta de pie adelante. Me levanto bien arriba, que mire el techo, la punta del pie. Con una manito me apoyo en la rodilla de la otra pierna y trato de llegar lo más allá que pueda. Lo más adelante que pueda, así la puedo tocar mejor. Sin doblar la rodilla, hasta donde llegue solamente, pero sin doblar la rodilla. Vamos, suelto, vuelvo suave. Sale la otra pierna. Vuelvo arriba. Con esta canción me acuerdo de todas las rositas que tenemos en el grupo. Acuérdense, silla que esté firme, la punta del pie lo más atrás posible. Y llevo el cuerpo hacia atrás. Ahí tiramos el cuádriceps. Así es la posición. Mira. Aquí. Punta del pie bien atrás. Inclino hacia atrás el tronco. Lo acerco al espaldar de la silla. Y ahí tiro acá el cuádriceps. Vuelvo al centro. Cambio. Ustedes siempre con la espalda apoyada en el espaldar. No es lo importante es que se sientan igual seguros, ¿ya? Ahí. Y tiro el tronco hacia atrás y estamos tirando el cuádriceps. Tu fe se destroza mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, Rosa, Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir. Vuelvo al centro. Piernitas. Ahí para que me vean. Ay, Rosa, dame todos tus sueños. Vuelvo arriba. De tu amor quiero ser. Acomodo la espaldita. Me pongo de pie. Y un aplauso a ustedes. Ahí, aunque estén solitos, apláudanse igual. Lo han hecho súper, súper bien. Estoy segura de eso, aunque no lo estoy mirando. Estoy segura ya del hecho de darse el tiempo, la paciencia, la dedicación de hacer y estar aquí cumpliendo con la clase, ya a mí me pone muy contenta. Espero que estén muy bien. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos la siguiente semana. Acuérdense que les tengo una sorpresita que se la voy a mostrar después en la pantalla solamente, pero espero que les guste y les traiga alegría más que nada. Ya en estos días que va a ser, a lo mejor baja un poco la pena, la tristeza, la soledad, pero espero que con ese pequeño regalito que va a ser a través de la pantalla, pero igual espero les guste, que puedan alegrar el corazón y alegrar el día. Un besito grande, un abrazo apretado a cada uno de ustedes, cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Chao. Preciosa, yo bailo en la misma baldosa.